San Basilio de Palenque no es solo un lugar en el mapa ni un capítulo en la historia oficial, es un territorio donde la libertad se tejió a pulso, desde abajo, sin permiso y sin pedir perdón. Es el grito que convirtió en palabra, en lengua, en comunidad. Aquí, ser libres no fue una promesa, fue una decisión, y esa decisión sigue viva hoy en la memoria de los cuerpos y en la tierra. Y esto es muy bonito porque lo que ocurrió en Palenque no fue solo una fuga de la esclavitud, fue una ruptura radical del sistema colonial que se había establecido. Fue como una afirmación de vida en medio de la muerte que se les había impuesto a esta población. En este territorio la libertad se volvió una práctica cotidiana, en su forma de sembrar, en su forma de hablar, en su forma de cantar, incluso en su forma de parir. La gente en Palenque no esperó a que el mundo cambiara, sino que por el contrario, lo cambió desde su esquina, desde su monte, desde su propia lengua. San Basilio de Palenque está ubicado al norte de Bolívar, Colombia. Fue fundado por los africanos esclavizados que escaparon de las plantaciones coloniales. Desde el siglo XVII, sus habitantes construyeron esta comunidad de forma autónoma, protegida por el monte, organizada en base a sus propias reglas y sostenida a las prácticas que habían heredado de sus raíces africanas. No solo se refugiaron, sino se rehicieron a partir de sus propias raíces y de sus propias costumbres y también se apropiaron del territorio en el cual se volvió más allá que de la tierra, se volvió como una forma de protección y un escudo que mostraba esa forma de resistencia que ellos hacían para mantener sus propias creencias y sus propias costumbres. Cuando hablamos de territorio en Palenque, no hablamos de una propiedad, no hablamos de coordenadas geográficas, más que eso hablamos desde un lugar que respira junto a su gente. Hablamos de caminos por donde anduvieron los ancestros, de plantas que curan, de cantos que orientan, de lenguas que no murieron. El territorio es también un archivo vivo, donde cada palabra, cada gesto, digamos, se sostiene de una forma de vida que desafía el olvido que muchas comunidades han pasado. En Palenque el territorio es identidad, es cuidarlo, es más como un acto político y de espiritualidad. Para comprender la colonialidad que persiste en San Basilio de Palenque, primero hay que entender o regresar a la época de la conquista y la colonia. En este momento, miles de personas africanas eran traídas y arrancadas de sus propias tierras a América para ser esclavizadas. Fueron despojadas de sus lenguas, creencias, culturas y hasta de su propia humanidad, puesto que como en esa época ni siquiera eran tratadas como personas, sino como animales sin alma, para ser tratadas directamente como la propiedad de alguien y solo ser usados para trabajos forzados. Y esto es muy importante porque esta violencia no fue solo física, fue también epistémica, es decir, no bastaba con someter sus cuerpos, sino que se buscó eliminar completamente sus formas de conocimiento, su espiritualidad y sus formas de vida, ¿sí? Entonces fue como una estructura de dominación que se impuso, entonces que actualmente hoy lo conocemos como colonialidad, ¿sí? Pero esto va mucho más de colonialismo que formal, que nosotros como que creemos que no, que eso ya pasó, no, es algo que sigue perdurando hasta nuestros propios días, ¿sí? Entonces, marcan saberes que se valoran, ¿sí? Marcando qué saberes se valoran, quién tiene el poder, quiénes quedan al margen de este mismo poder. Es entonces como San Basilio de Palenque nace como una respuesta a esta colonialidad. Fue un espacio de resistencia donde esas personas que escaparon de la esclavitud fundaron una comunidad autónoma donde pudieran preservar sus lenguas, sus tradiciones y sus formas de organización sin estar sometidos bajo la mano de la persona blanca o del colono que los estaba, digamos, oprimiendo. Aunque lograron construir esta autonomía, la colonialidad no desapareció, pues con la fundación de Palenque. Hoy en día, la colonialidad se manifiesta en formas muy sutiles, pero que igualmente son muy poderosas. Lo podemos ver en la exclusión social, en la imposición de modelos educativos que no incluyen o desconocen sus saberes, en la precariedad de los servicios públicos que tal vez no llegan a estas zonas, en el turismo. Esto es muy importante porque el turismo aquí convierte su cultura en un espectáculo, ¿sí? No reconoce su historia, su profundidad. Y a pesar de todo esto, la comunidad de Palenque sigue resistiendo. Día a día mantienen vivas sus prácticas, proponen formas de vida que desafían esa lógica colonial. Es por esto que cuando hablamos de colonialidad en Palenque no es un discurso, no es una práctica constante, es más bien como una defensa de su propia lengua que siguen transmitiendo con orgullo, de aquella medicina ancestral que cura sin necesitar una receta médica, de una espiritualidad que no necesita un templo para ser sagrada. La decolonialidad aquí se vive en cada decisión colectiva, en cada acto de memoria, en cada historia contada por una abuela a la sombra tal vez de un árbol, algo que de pronto aquí en la ciudad no lo entenderíamos. En Palenque, la decolonialidad es un acto cotidiano. Pues ese niño que aprende a cantar en palenquero
preservando sus tradiciones. Es esa mujer que les enseña a las demás mujeres de su cultura cómo trenzar esos cabellos, algo tan particular y tan propio de ellos como lo enseñaron sus mayores. Es bailar al ritmo de sus propios ritmos y sus propios tambores, sabiendo que lo que ellos hacen no es un espectáculo, sino es un ritual que hace parte de sus creencias y sus tradiciones. Es así como cuando educan sin usar pizarras, o curan solo usando sus conocimientos ancestrales, o cuando aprenden, tienen conocimientos sin diplomas, porque para ellos ese conocimiento no se encuentra en libros o se encuentra en las bibliotecas tradicionales, sino que se hereda a través de esa voz o de esas manos o de ese conocimiento oral, que solamente, digamos, a través de esas prácticas constantes se puede como mantener. Bueno, pues la comunidad de San Basilio de Palenque ha desarrollado un proceso colonial profundo y sostenido desde la vida misma, desde sus acciones cotidianas. El primer gran gesto de esto fue pues la fuga, el no decir más a ese sistema esclavista, el escapar de ese dominio y poder obtener por fin, después de tanto tiempo y de tanto esfuerzo, su libertad. Fue como no solo una ruptura física, de liberación física, sino también fue espiritual, política y epistémica, puesto que por fin lograron como recuperar todo esto, también lograron como volver a apropiarse de todo aquello que les habían arrebatado y romper, digámoslo así, con esa estructura de amo. Fue también alguna forma de desequilibrar o cambiar ese mundo del que ya venían y el que llevaban tanto tiempo pues conociendo. Y siguiendo con esto, después vinieron muchísimas formas de resistencia, ¿sí? Digamos, la reapropiación del territorio, pero no como una propiedad, sino como un espacio y comunidad, mantenía viva también esa lengua palenquera, no solo como un medio de comunicación, sino como una memoria de quién eran hace muchísimo tiempo, digamos, de sus raíces africanas, también su forma de educar a la comunidad, donde sus saberes, sus sabedoras, las parteras, los mayores, las cocineras, se convirtieron en maestras de la vida, ¿sí? Entonces aquí en Palenque la pedagogía no era como que algo que se imponía, sino que por el contrario, es algo que se hereda, se practica y se encarna día a día en las personas. Esta comunidad se ha resistido también a la folclorización, no ha permitido que su cultura sea reducida a un atractivo turístico, y aunque tienen diálogos con el mundo y con el mundo, sí, con el país, y también, digamos, están en una interacción constante con el Estado, protegen lo más profundo de sus prácticas. La comunidad se organiza pues a sus propios modos, utiliza sus propios procesos, decide por sí misma y se autogobierna de alguna forma, pues digamos, a sí misma. Aunque pues digamos que no han esperado a que el gobierno les reconozca sus saberes, sino ellos mismos han legitimado su propia historia a través de pues esos procesos internos, de mantenerse a sí mismos, digamos, de proteger sus tierras, sus lenguas y su cultura, pues eso también les ha hecho como legitimarse a sí mismos como una cultura propia y, digamos, dentro de un espacio, un territorio pues diferente. Ahora, si lo analizamos desde esta perspectiva de colonial, Palenque se convierte en el ejemplo vivo de cómo un territorio puede convertirse en un lugar de lucha y de propuesta. Digamos, aquí el saber no se concentra en las élites ni se valida en las universidades, sino que el saber se siembra. Y es tan bonito porque, digamos, aquí el saber se canta, se baila, y el territorio es más como un soporte del sujeto, donde tiene memoria, tiene agencia y es parte de esa resistencia. Y esa resistencia en sí misma es epistémica. ¿Eso qué quiere decir? Que desafía la idea de que no solo hay una forma de conocer el mundo, de aprender o de ser. En Palenque la vida cotidiana es una alternativa civilizatoria. Allá en sí mismo todo lo que ellos hacen es un acto de colonial. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos están, digamos, implantando esa forma de que no todo lo que les dijeron o que les impusieron era la verdad, de que hay otras verdades, hay otras formas de habitar el mundo. Y asimismo pues sostienen que hay otras formas de dignidad, que hay otras formas de pertenecer al mundo, y que no todo lo que la gente, digamos, no todo lo que les impusieron solamente porque venía de ellos era la verdad, sino sus propias culturas y sus propias raíces también hacían parte de la verdad. Palenque no se rinde, no se vende, no se olvida. Es un territorio que educa al mundo sin quererlo, simplemente viviendo con coherencia a sus raíces. Este pueblo ha guardado lo que otros han olvidado: la memoria, la lengua, la comunidad y sobre todo la libertad. En tiempos de borrado cultural, su existencia es una afirmación potente de dignidad. San Basilio de Palenque es raíz, es territorio de lucha y es esperanza, y sobre todo es un llamado al mirar distinto, a escuchar profundo y a caminar con respeto hacia la libertad que nace desde la tierra. Muchas gracias. Palenque fue fundado por pencos viejos. Palenque fue fundado por pencos viejos.
llegó famoso, que de esclavo se liberó, hasta que llegó a famoso. África, 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 África. Contra los blancos luchó, con todos sus cimarrones. Contra los blancos luchó, con todos sus cimarrones. Y vencidos los españoles, la libertad nos brindó. Y vencidos los españoles, la libertad nos brindó. África, 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 África. Yo tengo mi rancho bueno, también tengo mi machete. Yo tengo mi rancho bueno, también tengo mi machete. Lo tengo dentro de mi rosa, en el pueblo de Palenque. Lo tengo dentro de mi rosa, en el pueblo de Palenque. África, 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 África negra. Le agradecemos a Domingo Bencos Viejo, que fue refugiado en ese pueblo tan bello como lo es San Basilio de Palenque, el primer pueblo de América. Y este fue su fundador, Domingo Bencos Viejo. Gracias.